Ok, buen día. Soy el doctor Julio Salas. Fui residente. Fui residente de la Clínica Guayaquil, el Hospital Gibernaz, algunas unidades de cuidados intensivos aquí en la Universidad de la Ciudad de Guayaquil. Con gusto colaborar con ustedes, poder tener una linda experiencia y unión con la enfermera, que es la que realmente hace el cuidado directo del paciente, pues, ¿no? La presentación está hecha en un programa que se llama Prezi. Espero que les guste. Traté de hacerla interactiva. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Okay. Sí, doctor, sí se puede. Ya. Bueno, el tema de shock, todo inicia en que es realmente la respiración celular del paciente lo que se va a ver comprometido, ¿no? Este es un dibujo esquemático, ¿no? Para poder hacer una definición. Se trata de la falla de la circulación, no simplemente es en la sangre, sino el transporte de la sangre que llega a la célula, ese oxígeno, por mediante la respiración, a nivel celular. Es realmente ese el punto principal que se ve afectado en el shock, ¿no? Poder aportar oxígeno y que la célula libere el dióxido de carbono y salga de nuestro organismo a través de los pulmones. Al hacer la respiración celular, la célula va a elaborar energía para nuestro cuerpo. Ese es el punto que se va a ver alterado en el shock. Un tercio de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que es donde nosotros realmente nos encontramos, va a verse afectado por un shock. Muchos de ustedes van a estar frente a pacientes en la emergencia y también van a tener importante, hoy por hoy, tener claro que un paciente en shock podría ser un paciente pues con COVID-19, ¿no? Para hacer el diagnóstico tenemos tres grandes puntos, ¿no? Un diagnóstico clínico, el diagnóstico hemodinámico y un diagnóstico bioquímico. Como dijo hace un momento, pues, la licenciada, si tiene alguna pregunta, no sucede nada, podemos interrumpir, volver a repetir, parar la charla y continuar. ¿Qué pasa en la emergencia, no? Realmente a veces pasa esto, que el de emergencia hace algo, llega el de UCI y quería otra cosa que hacer con el paciente. O viceversa, el paciente, el personal de emergencia quiere hacer algo y le hizo alguna intervención al paciente y no le gustó al médico de la UCI, ¿no? O al personal cuando se entregan al paciente. Realmente eso es lo que hay que buscar, el engranaje, ¿no? El personal, esto es un manejo multidisciplinario, el personal médico, conformado por las enfermeras, que es el cuidado directo, el médico que puede hacer un análisis, que puede hacer la interpretación y darles indicaciones, ¿no? Todos pueden atender al paciente, todos debemos atender al paciente. Y tener, pues, clara la visión de que tenemos que tener una misma lectura para poder sacar a este paciente adelante. Les coloqué esta frase, ¿no? Busque activamente a un paciente en shock. Cuando usted llega a la emergencia, existe el triaje, pues no, hay una escala de Manchester en la cual uno tiene que priorizar, ¿no? A ver, pacientes que van con cosas banales, pero es importante poder rescatar al paciente que está ahí sin atender y que potencialmente podría morir, porque el shock es un paso previo a una parada cardíaca, que es un paciente que está muerto, pues, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar, debemos prevenir. Un punto importante, y aquí es donde uno tiene que alertar, pues, ¿no? Estar atento. En la época del Chavo del Ocho, pues, ¿no? Poner las antenitas del Chespirito, qué sé yo. Estar atento, ¿por qué? Porque el paciente que tiene una presión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? Y está en taquicardia, este paciente es un paciente potencialmente en shock. Generalmente todos lo vamos a poder identificar. Hay mucha gente que está en la puerta de la emergencia que no es médico, a veces el guardia o algún personal que tiene años trabajando en la emergencia y ya sabe reconocer a un paciente en shock. Este es el paciente que casi todos podemos pues verlo y definirlo como un paciente en shock. Aquí les puse una mnemotecnia
RCP, ¿no? Que es lo que a veces uno piensa cuando está en la emergencia, pues, ¿no? El masaje cardíaco, la intubación y todo eso. Pero RCP es para hacerles recordar sobre el riñón, el cerebro y la piel. Son tres ventanas importantes para poder observar a un paciente en shock. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo un paciente en shock? Porque su riñón va a tener una producción de orina, ¿sí? Menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Vaya, ya se complicó un poco la cosa. Esto significa, si tenemos un hombre promedio de 70 kilos, ¿no? Que esta persona va a tener una diuresis de 35 mililitros en una hora. ¿Sí? A veces no debemos esperar, obviamente, una hora. Este paciente no tiene una hora para esperar. Puede ser un paciente que potencialmente presenta una parada cardíaca. Pero es algo que nos va alertando, ¿no? Lo importante es tener el monitoreo de nuestro paciente. A nivel cerebral, es un paciente que puede estar confuso. Uno dice, lo veo como mal, o está en coma. Claramente, este paciente es un potencial paciente con shock, un paciente problema. Y a nivel de su piel va a estar pálido, frío, sudoroso o cianótico. Entonces, no olvidar, estos son los signos clínicos para poder dar un diagnóstico de shock, ¿no? A veces el paciente ingresa, no le toma los signos vitales, lo observa, lo examina y ya está, puede dar su diagnóstico. No necesito yo que la ecografía, que venga el cardiólogo, espérame que voy a mandar la muestra al laboratorio, lo voy a mandar a tomografía. No, usted no puede mandar a un paciente a pasear al hospital si no está estabilizado. Entonces, simplemente con la toma de signos vitales y veo ya estos signos clínicos del paciente, yo ya defino un shock. Les puse acá una palabra que es el lactato, pues, ¿no? Es un examen que, bueno, algunos hemos visto este aparato, ¿no? Pensamos que es un glucómetro, pero en realidad es un lactato check. Es lo mismo, usted pincha el dedo del paciente en una tirilla y esta máquina le da el valor del lactato. La realidad es que esta máquina yo la he visto una sola vez y lo usual es que no la encontramos en nuestro hospital. Pero es importante conocerla y saberla porque podemos hacer gestiones y pues hacer mejor nuestras instituciones donde trabajamos. Entonces, especial atención con estos tres puntos, ¿no? Los signos vitales, las tres ventanas de nuestro cuerpo, el riñón, el cerebro y la piel, y si fuera posible la medición del lactato, que en realidad no es algo que debería demorar tanto. Entonces volvemos al principio de la definición, es la respiración celular la que se ve afectada en un paciente con shock. Fisiopatológicamente, ¿no? Fisiopatológicamente, para hacerlo un poco más atractivo, he tratado de hacer mnemotecnias, ¿no? Ustedes que también tienen que leer mucho, que tienen que cumplir con guardias, etcétera, uno no tiene mucho tiempo, pero debe recordar las cosas importantes, ¿no? Entonces una mnemotecnia acá que les he puesto es shock. Con la S de sepsis, que es un shock distributivo, que es algo muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos, y en algunos pacientes en la emergencia, pues también. La H de hipovolemia, la O de obstructivo. Este obstructivo se refiere a algo alrededor del corazón, que básicamente puede ser el pericardio o los pulmones, que estén afectando a la contractilidad del corazón. Y cardiogénico quiere decir que es el corazón mismo que se ve afectado en el shock. Y la K de conjunto. En realidad, esto es una definición, diría yo, docente, ¿no? Para poder uno fisiopatológicamente definir cada shock, ¿no? Sería bonito, o quizás, bueno, más tranquilizador, tener un paciente que solo tenga un problema infeccioso, que solo tenga un problema hemorrágico, o solo tenga un problema en los pulmones o alrededor del corazón, en su pericardio, o solo tenga un infarto agudo del miocardio. Cuando conocemos que en nuestros hospitales muchos pacientes tienen varios tipos de shock al mismo tiempo, o más de uno, puede estar afectando a nuestro paciente. Entonces no olvidar, ¿no? Aunque conjunto se escribe con C, lo puse como una mnemotecnia, ¿no? Shock, sepsis, hipovolemia, obstructivo, cardiogénico y en conjunto. Acá les puse una señalética, ¿no? Sepsis,
porque vemos que los vasos, esta es la aorta, claro está, los vasos sanguíneos están dilatados, ¿no? Ese es el principal problema en la sepsis. Las resistencias vasculares están dilatadas, no están contraídas, y ese es el principal mecanismo fisiopatológico en el shock distributivo, que el más frecuente es la sepsis. La hipovolemia es una cosa que regularmente lo podemos ver en la emergencia, ¿no? O un paciente que haya perdido sangre, a veces la hemorragia es visible, pues no, la amputación de un miembro, alguna expresión de sangrado en una hematemesis o una hemorragia digestiva, y a veces no es visible la hemorragia, ¿no? Un trauma cerrado de abdomen, por ejemplo, en el cual el paciente se lesiona una víscera sólida como el hígado o el vaso, y no vamos a ver la salida de sangre, sino que está dentro de la cavidad abdominal, o un paciente que haya perdido líquidos, de pronto una pancreatitis, porque hay un secuestro de líquido dentro de la cavidad abdominal, o un paciente, bueno, no se ve, por ejemplo, el cólera, grandes cantidades de diarreas que pierden líquido dentro del vaso, pues, ¿no? De los vasos sanguíneos. Un shock obstructivo, que es lo que les mencionaba hace un momento, no es tan frecuente verlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, alrededor del corazón se llena de líquido el pericardio, ¿no? Tenemos un taponamiento cardíaco, que puede ser algo usual también en un accidente de tránsito, ¿no? Hay una contusión miocárdica y se acumula líquido en el pericardio. O de pronto, en el mismo accidente, se produjo una lesión a nivel pulmonar y tenemos un neumotórax. Son cosas que hay que tenerlas en mente. Por último, el cardiogénico, que es algo bastante claro. Es un paciente, pues, generalmente con un problema ya cardíaco, a veces conocido, a veces no, como por ejemplo un infarto del corazón, o tiene una arritmia, o tiene un problema valvular, o no olvidar, ¿no? Que a veces uno se confunde y somos pacientes operados a corazón abierto, y a veces uno piensa que ya está operado el corazón y que está todo bien, y en realidad es un paciente que sigue teniendo un corazón afectado, lesionado, no normal. Y conjunto, pues, que es lo que les dije hace un momento, que pueden varios tipos de shock estar inmiscuidos en un mismo paciente, ¿no? Presentar al mismo tiempo un shock séptico con un shock cardiogénico, por ejemplo. Cuando la sepsis es prolongada, puede haber una afectación del músculo cardíaco, o de pronto no es lo mismo que un paciente joven tenga sepsis a un paciente que tenga un problema ya cardíaco de base. A este paciente le va a costar mejorar de ese shock, pues, ¿no? Tiene un corazón enfermo. Vamos avanzando y tenemos lo que les dije hace un momento, ¿no? La sepsis es un shock distributivo, pero no es el único. Es el más frecuente, eso sí. También se menciona la anafilaxia, pues, ¿no? A veces sucede que usamos sustancias o fármacos en el cual podemos observar que tenga una reacción adversa al medicamento o al fármaco, por ejemplo, un medio de contraste, ¿no? Y el paciente presenta hipotensión, presenta todos los signos que les mencioné hace un momento, ¿no? Pálido, frío, sudoroso, se disminuye la presión, se puede mostrar cianótico, todo lo que enmarca al síndrome de shock. No olvidar siempre que puede estar en conjunto con otro shock a la mano, ¿no? Como lo mencioné hace un momento. Por ejemplo, la hipovolemia, pues, lo que les dije hace un rato, ¿no? La pérdida de líquidos del vaso sanguíneo o la pérdida de sangre, ¿no? A veces el paciente es cirrótico y está hipotenso, y a veces no presenta hematemesis. Y hasta que colocamos de pronto una zona nasogástrica y podemos observar la salida de sangre a través de la zona. Eso ya lo hace evidente, pues, ¿no? Y el paciente estará en muy malas condiciones, quizás un poco somnoliento, no estará orinando bien, etc. Con respecto al shock obstructivo, la embolia pulmonar es una cosa a tener en cuenta hoy en día. ¿Por qué? Por el COVID-19.
Porque ahora podemos observar pacientes, es algo que se está todavía un poco definiendo, ¿no? Que hay 6 formas clínicas del COVID-19 y una de estas es, pues, la producción de trombos. A nivel pulmonar puede haber un coágulo que tapa una vena pulmonar y esto puede llevar al paciente a la muerte. Seguramente puede ser esos pacientes que a veces encuentran que se desploman en la calle, que hemos visto pues penosamente en las noticias. Otro tipo de shock obstructivo es el neumotórax, ¿no? Sucede que de pronto tienen ese residente que es odioso y coloca una vía central y, bueno, nos pasa a todos, ¿no? El que no ha hecho un neumotórax, decíamos en mi época cuando no usábamos ecografía, es porque no ha colocado una vía central, pues, ¿no? Obviamente nadie quiere hacer daño a su paciente, pero puede suceder esto, ¿no? Al introducir la aguja se puede puncionar el pulmón y ese pulmón colapsa, la pleura se llena de aire donde no debe haber aire y eso hace una compresión al corazón y produce el shock. Y por último, no olvidar el taponamiento cardíaco, ¿no? Es el líquido que se acumula en el pericardio, que normalmente no debe haber, debe haber un escaso líquido a ese nivel, pero puede haber un acúmulo ni siquiera tan grande, sino es el tiempo en que se desarrolla esto y provocar que el músculo cardíaco no se llena adecuadamente y lo lleva el paciente a shock. No olvidar que pueden estar siempre en conjunto, ¿no? Respecto al shock cardiogénico, tenemos, acá también les puse pues una idea para que se acuerden, ¿no? Una vía, una etapa terminal de una enfermedad cardíaca, ¿sí? Recordemos que la insuficiencia cardíaca está cada día más afectando generalmente a los ancianos, por la hipertensión arterial, por la diabetes, que se considera ya una enfermedad cardíaca, pero también hay otras causas, ¿no? Algún problema valvular, no olvidar que hay pacientes que ahora ya están operados de corazón y les han colocado una válvula cardíaca o biológica, y eso necesita un control y a veces no sucede así. No todos tienen el acceso para el control. El infarto agudo del miocardio y, como les dije hace un momento, pues las arritmias cardíacas, ¿no? Como causas del shock cardiogénico. Acá tenemos una manera esquemática que me gusta mucho, pues, para la explicación, pues, ¿no? A su izquierda pueden ver el shock distributivo, en el cual el corazón se ve bien, ¿sí? Alrededor del corazón no hay nada que pueda influenciar con la contracción del corazón, ¿sí? Aquí vemos los vasos sanguíneos que están normales hasta este trayecto, o sea, no le falta sangre o líquido a los vasos sanguíneos, pero en la periferia podemos ver estos vasos sanguíneos ya dilatados, ¿no? Entonces, eso es lo que repercute y forma parte importante del shock distributivo. En conclusión, el shock distributivo tiene generalmente una contractilidad del corazón buena, no le faltaría líquidos, no le faltaría sangre, en general, ¿sí? No olvidemos que pueden ser compartidos los tipos de shock. Pero lo que lo caracteriza es que las resistencias, los vasos sanguíneos periféricos están dilatados. Eso hace que aumente el gasto cardíaco, por eso tiene la flecha hacia arriba, ¿no? Hace que nuestro corazón se acelere. Hemos visto pacientes sépticos, pues que están taquicárdicos generalmente, ¿no? El otro tipo de shock es el shock hipovolémico. En este y en los demás, como pueden ver la flecha, está disminuido el gasto cardíaco generalmente, ¿no? No hay absolutismos en medicina, como lo conocemos muy bien. Y podemos ver, pues, que el corazón se ve normal, alrededor del corazón no hay un acúmulo de líquido, ¿sí? Las resistencias, como están aquí dibujadas, se ven normales también, pero como lo menciona el punto, hay pérdida de plasma o volumen sanguíneo.
Es el paciente que llega deshidratado, es el paciente que viene con una hematemesis, con una melena, con una pérdida evidente de sangre o un trauma, ¿sí? En el que la cavidad abdominal está manteniendo el líquido y no podemos evidentemente ver la pérdida de sangre. En el tercer tipo de shock, que es el shock cardiogénico, podemos ver, según en este esquema, pues no, alrededor del corazón no hay ninguna lesión, no hay ningún cúmulo de líquido, ¿sí? Podemos ver cómo los vasos sanguíneos tienen suficiente sangre, ¿correcto? Y las resistencias se ven normales. Y podemos ver en un color oscuro, y ahí el punto señalándonos la falla ventricular, ¿no? La falla del miocardio. Generalmente, como lo dijimos, un paciente con un infarto agudo de miocardio. Espero sí se escuche bien, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Ok, doctor. ok. Bueno, el cuarto y último tipo de shock, a modo de esquema, pues no olvidar que estos shocks pueden estar a veces al mismo tiempo 2 o más, ¿no? Ok. Podemos pues ver aquí, para el shock obstructivo, alrededor del corazón hay un problema. En este caso, lo menciona el taponamiento cardíaco, hay un exceso de líquido alrededor del pericardio. También puede haber un problema en el pulmón, ¿no? No olvidar el neumotórax generalmente, por un accidente de tránsito o por ese residente odioso que puede poner una vía central de madrugada y dañarnos la guardia, pues, ¿no? Y hay una obstrucción también que se menciona acá, las resistencias están bien, y generalmente no le falta sangre en los vasos sanguíneos. ¿Okay? A ver, ¿qué pasó ahí? Doctor, no entendí bien lo del Sí, shock obstructivo. ¿Podría Ul- repetir, por favor? claro que sí. Es que Sí, no. está bien. Ya. Aquí podemos ver que el corazón está normal, ¿no? En el tercer tipo de shock pudieran observar, por ejemplo, que había un corazón con una sombra negra. En el shock obstructivo, alrededor del corazón está el pericardio, pues, ¿no? Es como una especie de funda que está pegada al corazón, adosada al corazón, y no debe haber un líquido en exceso ahí. A veces se puede llenar de líquido por diferentes causas, porque se hizo una cirugía cardíaca, porque se hace diálisis, porque tiene un cáncer y a veces hay metástasis al pericardio, por dar algunos ejemplos, ¿no? Ese cúmulo de líquido no permite que el corazón se llene de sangre y se contraiga adecuadamente para bombear la sangre. Y ahí la causa del shock. Lo demás estaría bien, es decir, su contractilidad del corazón estaría bien, los vasos sanguíneos estarían bien de líquido y de sangre, y las resistencias, ¿sí? Que están dibujadas esquemáticamente aquí como una maraña de vasos sanguíneos, están normales. ¿Sí? ¿Se comprendió ahora? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos avanzando y pues bueno, estamos ciertamente traumados con el COVID-19, pero no olvidar que un paciente en shock potencialmente es un paciente que podría tener pues COVID-19, ¿no? No es nada descabellado. Seguramente en los servicios de emergencia pues están cuidándonos nuestras instituciones con las barreras de seguridad adecuadas. Acá le puse a modo de esquema, pues, ¿no? El shock séptico lo puede hacer, pues, el COVID-19, que es un virus. Generalmente estamos acostumbrados a ver la sepsis de origen bacteriano, pero este virus también lo puede hacer, pues, ¿no? Y puede hacerlo por varias formas, ¿no? Acá también, por eso les decía la idea de la mnemotecnia de que no olviden que puede presentarse en conjunto. ¿Por qué? Porque puede haber un trombo en el corazón, ¿sí? Como lo pueden ver a la derecha en la parte superior, pero acá, por ejemplo, podemos ver que esta persona seguramente puede ser obesa, tiene el colesterol alto, es diabético, hipertenso, generalmente hombre, cincuentón, etcétera, pues no, de oficina, no tiene actividad física, etcétera.
El otro tipo de shock, que es el que les mencioné hace un momento, es la trombosis, ¿no? Acá tenemos a la izquierda el coágulo, que generalmente viene de las piernas, ¿no? Atraviesa el corazón derecho y se termina incrustando en las venas pulmonares, ¿no? Podemos ver cómo el pulmón tiene esas sombras negras, pues. ¿Por qué? Porque no hay circulación en esa parte, ¿no? Y se ve comprometido la oxigenación celular, pues, y esto es lo que nos lleva al shock. Y por último, y este sí estamos como que más acostumbrados a ver, en las emergencias, pues el accidente de tránsito, el paciente en trauma, ahí podemos ver la elevación de la camilla, pues, ¿no? Para poder mejorar el retorno venoso y llevar la sangre de las piernas hacia la circulación central, la circulación torácica. Ahí está, pues no olvidar la mnemotecnia, ¿no? Para acordarnos en la guardia, shock. Vamos avanzando y bueno, acá para hacerlo un poquito, despertarnos ya a las 10, casi 11 de la mañana, les he presentado un caso, ¿no? Para que no se arme un desorden, sería bueno que podamos hablarlo pausadamente. Les voy a leer el caso 1, ¿no? Son 3 casos, es algo rápido para poderlo analizar, ¿no? Son cosas que suceden en la guardia. Pueden ver en la gráfica, se trata de una mujer joven, 22 años, iba acompañando a un hombre en la moto, el piloto falleció, tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión arterial de 160, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, satura 92%, ojo que están dándole ambú, como lo conocemos generalmente, se llama mascarilla, bolsa mascarilla, pues no, le están dando oxígeno, ¿no? Ya estamos viendo que el otro está canalizando una vía periférica. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de shock tiene este paciente? Si alguien quiere responderlo. Entiendo que era un acompañante en moto, seguramente habrá tenido alguna fractura de una herida que puede provocar hipovolemia. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Recuerden eso, ¿no? El shock no es algo puro, no es algo solo hipovolémico, solo cardiogénico, solo séptico, Yo no. creo que, yo creo que es un shock de hipovolemia con obstructivo, porque indica la frecuencia cardíaca en 110, la presión disminuida, la presión arterial en 160, la frecuencia respiratoria en 22. Por lo tanto, digo que es obstructivo porque la saturación de oxígeno está marcando 92% también. Bien, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Bueno, muy buen análisis. Creo que a nadie se nos ocurre pensar que esto es una sepsis, ¿cierto? Parece que es una mujer que antes de todo esto no tenía ningún problema, ¿ok? Iba en moto, así que esto es un accidente de tránsito, ¿sí? Penosamente el piloto fallece. Eso es un dato importante que a veces no lo registramos, ¿no? Lo que se denomina la cinética del trauma, o sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el accidente? No es lo mismo ser piloto que acompañante, no es lo mismo llevar el cinturón de seguridad que no llevarlo, no va a ser igual el que tiene casco al que no tiene casco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el piloto falleció, quería decir, o puede uno presumir que el accidente fue de alta energía, hubo un alto impacto. Seguramente él salió despedido, no llevaba casco, etc. Entonces, esta paciente, a pesar que no refiera, o no lo hemos colocado acá, o de pronto nadie lo preguntó, no manifiesta un dolor, pero puede tener, sí, dos tipos de shock que estarían, 2 o 3 tipos de shock que estarían en mi mente. Muy bien, el primero hipovolémico, ¿por qué? Porque, bueno, como lo dijimos hace un momento, puede tener un trauma, un hemotórax, por ejemplo, una acumulación de líquido, de sangre en la pleura, puede tener un neumotórax, aire en la pleura, y eso sería un shock obstructivo. Y si perdió sangre, puede ser un shock hipovolémico, ¿correcto?
pero también podría tener un shock cardiogénico, aunque no pareciera tan descabellado, porque hay contusiones miocárdicas también, pues, ¿no? Un trauma cardíaco. Ya, entonces es muy importante eso, ¿no? A pesar que le están dando oxígeno, ¿sí? Seguramente al 100%, esta mujer satura 92%, ¿sí? Entonces, podría ser en conclusión un shock hipovolémico y un shock obstructivo. ¿Ok? Voy a seguir al siguiente caso. ¿Me fue la pantalla? Bueno, en el caso 2, no, este creo que está más facilito. Es un varón de 52 años, con dolor precordial, frecuencia cardíaca 42 y su presión arterial es 80-50, con una frecuencia respiratoria de 16 por minuto y satura 99%. ¿Alguna idea? Aquí podría ser un shock cardiogénico. El paciente está bradicárdico, hipotenso, a pesar de que su saturación se encuentra a un 99%, pero vemos que su frecuencia cardíaca y su presión están bajo de un rango normal. Ok, bien. Ahí vemos, pues no, eso es clásico en realidad, ¿no? Un varón, generalmente los hombres tenemos un riesgo de problemas cardíacos, y la mujer, pasada la menopausia, o durante la menopausia, pierde estrógenos y esto la hace proclive a los problemas cardíacos, ¿no? No olvidar ese dato. Ahí vemos que se pone la mano en el pecho, ¿no? Dolor precordial. Lo interesante es que no está taquicárdico, sino más bien bradicárdico, ¿no? Entonces eso a veces uno como que quiere lo que dice el libro completito, ¿no? Quiere que los 5 puntos que nos dijo el libro, esos 5 puntos estén. Y no suele ser así a veces, ¿no? Hay pacientes y hay pacientes. Entonces, la frecuencia cardíaca disminuida podría ser un indicativo de que este paciente tenga infartada una arteria que compromete los latidos cardíacos y tenga un bloqueo aurículo-ventricular y podría necesitar un marcapaso. Está hipotenso, tiene 80-50, a pesar que su frecuencia respiratoria es dentro de normal, diría yo, y su saturación es normal. Entonces, no olvidar, ¿no? No olvidar este análisis en grupo, ¿no? No tomar un solo dato y olvidar el resto. Decía mi profesor de medicina interna, una golondrina no hace verano. ¿Ya? Y un dato importante que lo pongo acá de manera de imagen, cada día está cobrando más, no es realmente algo nuevo, pero quizá un poquito para nosotros sí, el uso de la ecografía. Hay varios protocolos que se deben hacer para poder definir el shock, el tipo de shock y cómo ir reanimando al paciente conjuntamente con la ecografía. Si mi institución la tiene, en buena hora, ¿no? Si no la tiene, pues no olvidar que la clínica es siempre importante y soberana. A veces hay que romper las barreras, o le digo yo, el sistema que nuestras instituciones tienen. No, la ecografía está bajo llave en imagenología, la ecografía solo puede usarla los de UCI. Bueno, eso hay cómo hacer y gestionar las cosas, ¿no? No nos podemos limitar y debemos sobrepasar las barreras que nos podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Dios no quiere algún día nosotros tengamos algún familiar o nosotros mismos estemos, pues, mire que nos ha pasado con esto del COVID-19 en la emergencia y quisiéramos que tuvieran todo para nosotros, ¿correcto? Eso es lo que nos ha pasado, los que estamos, pues, atendiendo en los lugares de emergencia. Este tercer caso sí es un poquito heavy, ¿no? Pero es algo que sí sucede en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo voy a leer. Se trata de un varón, accidente en moto hace 12 días, estaba internado en UCI, está internado en UCI, se le realizó una laparotomía exploratoria, se le retiró el vaso, una esplenectomía, fue politransfundido y está recuperándose de un shock séptico, probablemente por foco infeccioso abdominal. Se decidió tomar hemocultivos y se cambió la vía central a las 3 de la mañana, lo que parece que, como les dije, ese residente odioso, pues no, que el tratante pasa en la mañana de visita y decide hacerlo
a las 3 de la mañana. Entonces usted ingresa a la guardia, usted ingresa a las 7 de la mañana y observa frecuencia cardíaca 130 por minuto, presión arterial 60-40, frecuencia respiratoria 28 y está desadaptado al ventilador, ¿sí? La alarma del ventilador dice presión de la vía aérea alta, satura 87% con una fracción de inspirado oxígeno al 100%. ¿Sí? Recuerde que la atención es integral, ¿sí? Esa idea de que no, yo no veo esa parte, eso le toca al terapista, eso le toca al médico, sáquesele de la cabeza. ¿Sí? Igual nosotros, ¿no? Ay, no, yo no aspiro secreciones, soy el terapista. Cero. No, eso no sabe, eso sabe la enfermera manejar la bomba, tampoco. O sea, el médico debe, tanto como la enfermera o el terapista, saber manejar los aparatos de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad del departamento de emergencia, ¿sí? Nos podemos depender menos, y ahora se notó que fue importante, ¿sí? Porque muchos personas, trabajadores de la salud nos vimos enfermos, ¿no? Estuvimos enfermos, no pudo haber intensivistas, no pudo haber terapista respiratorio, cuántas enfermeras se diezmaron, no estuvieron sobre el trabajo, y qué importancia tenía que yo supiese manejar la bomba de infusión, que yo supiese manejar el ventilador mecánico, etcétera, pues, ¿no? Entonces, después de haber leído este caso, que es un poquito más complejo, ¿alguna idea? Creo que no es sencillo, Pienso pero... yo, bueno, Sí, pienso sí, yo de todo que vale. podría ser un shock de sepsis y un shock obstructivo. El obstructivo porque usted mencionó que alrededor del corazón, en el pericardio, se llena de líquido por varios motivos. Este podría ser el cambio en la vía central de una manera que no era correcta. Por lo tanto, ese acúmulo de líquidos no permite la contractibilidad del corazón, lo que hace que la frecuencia cardíaca se eleve y una sepsis porque los vasos están dilatados y la presión arterial indica 60-40. Perfecto, perfecto, buen análisis. Bueno, también ¿Alguien yo más? Sí, sí. podría, sí, siendo que es una persona que se encuentra 12 días ya en UCI y ha estado transfundido, también podría ser distributivo, ya que se puede encontrar con algún trombo, en modo que ha hecho que aumente el gasto cardíaco. Y por eso es la frecuencia cardíaca elevada. Ok. ¿Alguien más? Bueno, este no es un caso descabellado, es lo que a veces sucede en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Voy a leer nuevamente, ¿no? Es un varón, ¿no? Accidente en moto, 12 días. Generalmente, ¿quiénes se accidentan? Los jóvenes, ¿no? Este internado en la UCI, dijimos que 1/3 de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos tiene un shock séptico. ¿Sí? Se le hizo una esplenectomía, perdió sangre, fue transfundido. Obviamente eso se hizo los primeros días. Venía recuperándose de un shock séptico, probablemente por los focos infecciosos abdominal. Quizás la esplenectomía tuvo problemas, qué sé yo. Se toma hemocultivos y se cambia la vía central a las 3 de la mañana. Bueno, así nos pasa, pues, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, ahí tenemos varios escenarios, ¿no? Hasta ahí es muy bien la idea de la sepsis, porque 1/3 de los pacientes de cuidados intensivos puede tener un shock séptico. Y este paciente venía recuperándose de tal. No pareciera un shock hipovolémico, porque parece que esa etapa ya él la ha superado, ¿no? Y aquí les pongo un dato, ¿no? El médico toma hemocultivos, cambia la vía central, ¿sí? Y puede, pues, haber funcionado el pulmón, sin querer obviamente, y producir un shock obstructivo, ¿sí? Porque la pleura se llena de aire y eso comprime el corazón y no deja que el corazón se llene bien de sangre y pueda, pues, bombear adecuada sangre a los demás órganos. También se puede con una vía central hacer
una perforación del corazón, es algo muy inusual realmente, y esa sangre saldría al pericardio, y también podría ser un taponamiento cardíaco, ¿no? Realmente lo he visto muy poco, lo he visto 2 veces y ha sido muy raro realmente poder llegar al diagnóstico. Con la ecografía, sí. Entonces, y aquí les doy un dato, ¿no? El paciente está desadaptado al ventilador y la alarma dice presión alta en la vía aérea. Satura 87% a pesar de estar con 100% oxígeno. Entonces podemos ver aquí claramente cómo a veces, imagínense, 3 de la mañana uno está amanecido, ya quiere que se acabe la guardia y quiere que se acabe todo, y pasa esto, ¿no? Entonces, es el análisis, no olvidar, ¿no? Poder decir, tengo un paciente con un shock séptico, con un shock obstructivo, o es un paciente que ya vio comprometida su contractilidad, a pesar de ser joven, no lo estoy diciendo ahí, puede que no, o puede ser que un paciente haya tenido antecedentes de problemas cardíacos, y estamos también frente a un shock cardiogénico, ¿no? Y podemos ver cómo los 4 tipos de shock sí pueden estar presentes, muy, muy loco, pero podemos ver que la idea de esta clase es que no nos enfrasquemos en que solo es un tipo de shock, ¿no? Y que puedan ustedes desarrollar el análisis y la visión general de que esto puede estar siempre en compañía, ¿no? 1 o 2 shocks a la vez. Ya vamos más adelante, pues, a ver cómo afrontamos este caso. Se acabaron los casos, ahí para no olvidar. Ahora sí, ¿qué hacer? ¿No? Recuerden que les dije que este paciente no nos da tiempo, no me puedo yo esperar a 1 hora a ver cómo orina, déjame ver cómo sale la gasometría, ya le mandé a hacer exámenes, mándalo al consultorio, regrésalo al consultorio, mándalo a hacer la tomografía. No, no, no. Usted no puede mandar a pasear un paciente por el hospital sin estar estabilizado. Y si está inestable, no lo mande a pasear. Y lo ideal sería que usted tuviera una ecografía en el departamento de la emergencia para poder hacer lo que necesita, la valoración por imágenes a pie de cama, como se menciona, se llama. Yo le he puesto también acá, pues, la idea es que usted guarde en su mente cosas prácticas, puntuales, a modo de mnemotecnia, ¿no? 1 toma de oxígeno, 2 soportes. Lo va a ver ya mismo que desarrollemos los otros puntos que están a la derecha. Entonces, brindar oxígeno, ¿no? No está desaturando y, ay, llamemos al intensivista. Deja que se levante el emergenciólogo. Deja que despierten al residente. No, brinde oxígeno. Si ya está desaturando, de pronto una cánula o no es suficiente, generalmente no es suficiente un shock, una mascarilla de oxígeno. Y a veces no lo es tan suficiente, y a veces hay que ventilar al paciente, o sea, intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico. Entonces la parte que sí es medular es los 2 soportes, porque este paciente debe ser canulado, tener 2 vías periféricas. Hay una ley física, pues, que lo ideal es que sea corto y grueso. El catéter corto y grueso nos permite a nosotros infundir líquido de una manera más rápida. ¿Sí? Inicialmente no va a ser necesario colocar una vía central. Inicialmente. Porque la vía central es delgada y larga. Entonces el líquido que queremos infundir va a demorar más en poder mejorar la presión de nuestro paciente. ¿Sí? Durante el desarrollo de esto, mientras usted está canalizando, porque esto no lo hace usted sola, usted debe estar acompañado pues, del terapista respiratorio, viene el médico, vienen los especialistas, etc. Se busca la causa. Usted debe prevenir el paro cardíaco respiratorio. ¿Sí? Un colega muy querido mío dice que el resultado del paro cardíaco respiratorio es de lo que no se hizo. Es el shock que no se reanimó adecuadamente. Y debía haber sido evitado, pues, ¿no? A su derecha puede ver, pues, ¿no? Los tipos de shock, no olvidar la mnemotecnia, pues, ¿no? Sepsis, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y la combinación. Vamos a ver lo que se hace. En sepsis, bueno, dijimos, ¿no? 2 catéteres periféricos, ¿no?
Ahí está uno, ahí está el otro, una toma de oxígeno. Una toma de oxígeno, 2 catéteres periféricos. Este no es el tema de shock séptico, es una introducción a shock, nada más. Y lo que prima acá es la administración pronta de antibióticos. Si el paciente en su primera hora es atendido en un shock séptico adecuadamente con la toma de hemocultivos, y mientras el médico está tomando los hemocultivos, usted está ya preparando la infusión de antibióticos, este paciente tiene 80% de probabilidad de mejorar. Si usted con su equipo multidisciplinario lo atiende bien durante la primera hora. El shock es una enfermedad dependiente del tiempo. ¿Qué pasa con el hipovolémico? Una toma de oxígeno, 2 soportes. Ahí está. Le brindo oxígeno, 2 vías periféricas, no olvide, gruesa y corta, ¿no? Y generalmente nos viene la idea de transfundir sangre, a veces faltará también algo de líquido. Ojo con esto que a veces no es sencillo, ¿no? No todo es líquido, no todo es sangre. Entonces hay que tratar de acertar en un balance adecuado, pues no puede ser ni poco ni mucho, y eso es lo que hace que esto sea un arte. La medicina es un arte, es una ciencia. Creo que no nos podrán superar los computadores. ¿Qué pasa con el shock obstructivo? Una toma de oxígeno, 2 soportes. Brinde usted oxígeno, ¿sí? Ahí está, el oxígeno. Anula periféricamente. Claro, usted está en la emergencia, de pronto con una compañera, pues es un paciente en shock, un paciente grave, deben estar las 2 compañeras participando. Aquí tenemos 2 situaciones, ¿no? El shock obstructivo, dijimos, el neumotórax, ¿no? Aquí podemos ver cómo el pulmón está colapsado y en un color rojo puede ser ocupado por aire, por sangre, por agua, etc. ¿Sí? Y están colocando un tubo de tórax, ¿no? Eso ya obviamente es el cirujano. Y no es mi intención promover ninguna marca, pero es generalmente lo que tenemos en los hospitales, pues, ¿no? Este es el fármaco que se usa para fibrinolizar, o sea, para destruir los coágulos cuando tenemos un paciente con tromboembolismo de pulmón, ¿no? Cuando el coágulo viene y tapa nuestras venas pulmonares. Vamos al shock cariogénico. Una toma de oxígeno, 2 soportes, ¿no? Y estamos pensando, generalmente es el paciente que hay que darle un pocotón de pastillas, ¿cierto? ¿No? Las 3 aspirinas, el clopidogrel, la estatina, que debe de tomar, ¿no? Ahí vemos, parece que son las manos de un hombre, ¿no? Una persona ya mayor. Pero recordar que nuestra idea es abrir la arteria, ¿no? Aquí les puse, a modo de esquema, pues, ¿no? Aquí podemos ver cómo la placa de colesterol está tapando la arteria. Ahí va el catéter, infla un balón, ¿sí? Ahí está el balón dilatado. Y luego deja un stent. Un stent es, como a veces los pacientes dicen, como un resorte, ¿no? Es una malla que mantiene la arteria coronaria abierta. Y por último decimos, bueno, ¿no? Puede ser una combinación. Entonces usted tiene lo mismo, 2 vías y una toma de oxígeno. Y su paciente se convierte en la persona más importante para usted, el paciente en shock. ¿Sí? No por el brazalete, no, de VIP, sino, esta es otra mnemotecnia, ¿no? VIP, ventilar, infundir líquidos y presores. Ventilar, la toma de oxígeno, ahí está infundir líquidos, y los presores sabemos muy bien que se van a administrar por una vía central, ¿no? Les dije que inicialmente no necesitamos una vía central, y bueno, a veces no la hay, esa es la realidad que a veces vivimos, ¿no? Pero lo ideal es colocar una, ¿no? Para poder administrar la norepinefrina, que se puede, para mejorar la presión arterial de nuestro paciente cuando ya hemos administrado líquido, y esta no sube en lo adecuado, ¿no? Acá les dejé una frase, porque de pronto usted dice, tengo una combinación de shock, bueno, le voy a dar todo, le voy a dar trombolíticos, le voy a dar las pastillas para el infarto, le voy a hacer poner un tubo de tórax y le voy a dar antibiótico. Cualquiera de esos tipos de shock estoy tratando, y no, eso no está bien. No, es el análisis, no olvidar.
es tomar todos los signos vitales del paciente, todos los signos clínicos del paciente, recuerden, ¿no? Está oligúrico, está confuso, está frío, ¿no? Y poder decir, este tipo de shock es el más probable que tenga. Y no olvidar, ¿no? Una toma de oxígeno y 2 soportes. ¿Por qué? Porque de buenas intenciones están hechas las peores cosas del mundo, ¿no? ¿Qué va a cambiar este escenario? Su conocimiento. Usted puede tener un paciente con un shock sencillo, fácil de resolver, y por desconocimiento empeorar la situación clínica del paciente. Y viceversa. Puede tener un paciente muy complicado, como el caso 3, un paciente que está en la UCI con una sospecha de shock séptico, quizás un shock obstructivo por neumotoras por la vía central, quizás periolíquido, pero su análisis, su conocimiento va a cambiar la historia de este paciente. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? Esta mnemotecnia, PIP, ¿no? Nuestro paciente más importante, very important person, ¿no? Entonces, primero ventilar. Recordar que el pulso oxímetro puede que no muestre una saturación ideal, porque el paciente va a estar mal perfundido. O sea, sus dedos, que son las zonas más distales del corazón, no pueden tener un riego sanguíneo normal, y eso hace que no sea adecuada la saturación, no sea real lo que ve el pulso oxímetro. Entonces lo que usted necesitamos ver es una gasometría arterial, ¿sí? Es importante recordar y tener claro la idea esa de que la gasometría, ya, si me la van a dar en 3 horas. Eso es un absurdo. Una gasometría no puede demorar un minuto, 2 minutos, ¿no? Y es más, debe ser tomada y en ese momento procesada y por ende informada. Hay lugares donde el gasómetro está ahí mismo en la emergencia, pues, ¿no? Que sería lo ideal. Aquí les puse pues el SRI, que no es el Servicio de Rentas Internas, sino la gráfica, pues, un médico que ya intubó un paciente, pues, ¿no? Acá, como les mencioné un momento, aquí pueden ver una caja acrílica que se usa para intubar a pacientes con sospecha de COVID, que les preguntaría yo a ustedes, ¿la usaría en un paciente en shock séptico o cardiogénico, hipovolémico? ¿En qué tipo de shock usarían esa caja acrílica para protegerse contra el COVID-19? En todos los tipos de shock. Correcto, porque usted no sabe qué paciente realmente tiene inicialmente con shock, y segundo, todo paciente en shock es potencialmente portador de COVID, porque el COVID es un shock séptico, ya sabemos que puede hacer trombos, puede ser un shock obstructivo, entonces, puede hacer trombos coronarios y puede presentar un shock cardiogénico. Entonces, la intubación debe ser realizada con esta caja acrílica, ¿no? Que aquí, como pueden ver, igual los dos, tanto el médico como la enfermera, tienen la mascarilla, pues, el visor, el gorro, el traje, etc. ¿Ya? ¿Qué es el SRI? Es lo que les mencionaba, bueno, es la secuencia rápida de intubación. No es la charla en este momento, pero es algo que usted debe tener en mente. Significa que debe usted administrar rápidamente un hipnótico y o sedante, por ejemplo, el midazolam. Debe dar un analgésico, generalmente puede ser el fentanilo, y un relajante, que lo que más usualmente tenemos es rocuronio, que es el que paraliza al paciente, ¿no? Ojo que este escenario es así, ¿no? Sedante, analgésico y relajante. Porque si usted da primero relajante, ya va a aparecer práctica nazi, pues, ¿no? Que los paralizaba a los pacientes. No sabían si tenían dolor. Obviamente, a veces el paciente viene con dolor precordial o otro tipo de dolor por su accidente de tránsito. A veces el paciente viene ansioso, viene, imagínense estar en una situación de shock, no conozco a nadie, me desnudan, etc. Entonces, te debe dar un fármaco para la hipnosis, un ansiolítico, y esas cosas nos ayudan mucho. Entonces, la secuencia rápida de intubación es eso. Usted administra los fármacos rápidamente, y claro, el médico que va a intubar no va a ser ese R1 odioso que le puso la vía central a las 3 de la mañana, sino el más experimentado, el emergenciólogo, el intensivista, o el médico con más experiencia en mi unidad de cuidados intensivos o en el departamento de emergencia. Y por último,
el manejo de los líquidos, el manejo de la sedación. Ya está intubado el paciente, puede ser que ya no sea necesario y tenemos que parar la infusión de líquidos. Si el shock es cariogénico y de pronto los pulmones están llenos de líquidos, como se menciona a veces, o tiene crepitantes, cuando uno los oculta esto, no va a ser necesario pasar más líquido, ¿no? Y la sedación, pues, se valora con una escala que se denomina RASS, ¿no? Eso es importante porque lo hace enfermería, ¿ya? Enfermería valora con una escala la sedación, el tipo de sedación del paciente, ¿no? No es el tema de clase, pero es algo que debemos saberlo, ¿no? Este es el otro punto, ¿no? Infundir líquidos. Esto es un dato importante, ojo, esto no es la idea de aprobar o desaprobar una marca, pero debemos conocerlo, ¿no? Las gelatinas, generalmente tenemos en los carros de paro, a veces, es los fucines, no deben ser administradas en los pacientes con shock. No deben ser administradas. Empeora el shock. Daña el riñón, lo hace proclive a problemas de la coagulación. Entonces, olvidar eso. Lo que más tenemos a mano son la solución salina o el lactato de Ringer, ¿no? Sería bueno, a veces uno lo hace, permítame el término, a mano artesanal, ¿no? Para no provocar hipernatremia con el cloruro de sodio, balancear la solución salina con un lactato de Ringer, que es un poco más hipotónico que la composición de nuestro plasma. ¿Ok? Entonces, las gelatinas están totalmente prohibidas en shock, por favor. Y también está prohibido esto, pues, ¿no? Que ya un poco lo vemos, pues, ¿no? El carnaval así, que nos lanzaban agua y todo. Ahora jugamos con espuma. No. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Pásale más líquido, 300 más, 300 más, 300 más. Y terminamos con un balance positivo astronómico de 7.000 litros. Entonces, es un disparate, ¿no? Nosotros tenemos una volemia de 5 litros y no todo es agua. Tenemos componentes sanguíneos. Hay un momento, como les dije, que debemos parar los líquidos y ya usar, o inicialmente usar vasopresores, como la norepinefrina, pues, ¿no? Como decimos a veces en cuidados intensivos, no encharcar a nuestro paciente. ¿Cómo saber eso? No es sencillo. Y eso hace que la medicina sea atractiva, pues, ¿no? Hay un test que es bastante estudiado, ¿no? Lo ideal es tener ya aparatos un poco más elaborados, monitoreos que se pueden tener en la unidad de cuidados intensivos, que ya nos dan predictores a suponer que el paciente le falte líquido, ¿no? No hay ninguno que le pueda decir, ya está lleno el líquido el paciente. No, uno puede suponer que le falta. Y lo puede hacer haciendo una elevación de las piernas, ¿no? Es decir, que nuestros abuelitos tenían razón, ¿no? Al elevar las piernas, movilizamos una cantidad aproximada de las venas de las piernas de 300 mililitros a la circulación torácica o central, ¿no? Ahí está el famoso, pásale 300, le dicen, ¿no? Entonces, primero podríamos hacer esto, ¿sí? Para poder ayudar al paciente. Y usted debe, al igual que su médico, tener tino, tratar de balancear la administración de cada fármaco. No olvidar que las soluciones también son consideradas un fármaco. También pueden tener reacciones adversas, ¿no? Entonces usted tiene que tratar de balancear y dar como un tiro al blanco, ¿no? No puede ser ni poco ni mucho. Y eso a veces no es fácil. Para ir concluyendo, tenemos la última letra de BIP, que es expresores, ¿no? Se recomienda la norepinefrina, esa es la que generalmente tenemos en nuestro hospital, ¿no? Tratamos de poner los fármacos que tenemos, que nos relacionamos más en nuestro hospital, ¿no? La norepinefrina, ¿sí? Entonces, ojo que generalmente la bomba, infusión, uno dice, no, está a tantos ml hora, ¿sí? Cuando uno ya, como digo yo, tiene sus horas de vuelo y ya tiene su experiencia, ¿no? Va ganando experiencia, pues, con cada uno de los pacientes, uno debe programar la bomba, ¿no? Acá, nuevamente, mi intención no es promocionar nada, pero es la bomba
he visto más en los hospitales. Usted debe programarla microgramos, kilogramos, minutos. Y ahí ya la cosa se pone un poquito complicada, ¿no? Entonces, para no olvidar, la norepinefrina se programa en minutos, ¿sí? Y tenemos otros fármacos, dopamina, dobutamina, epinefrimina, ¿sí? Para que no se olvide usted que se programa en minutos. Generalmente la sedación es en horas y los presores en minutos. Para que conozcamos, no son cosas tan alejadas en realidad de nuestra situación como país, pero más allá de esto, usted dice, bueno, ya le pasé la suficiente cantidad de sangre, ya le pasé la cantidad adecuada de líquidos, de pronto ya está en cuidados intensivos, ya controlaron el sangrado, ya lo operaron, le sacaron el vaso, ya está la vía central, ya está con la norepinefrina al tope, y este paciente no mejora. Esos escenarios existen. Entonces, tenemos algunos soportes o ayudas, ¿no?, que se pueden brindar para mejorar el paciente del shock, para que usted los conozca, ¿no? Sé que tienen en Manaví el cardiocentro, si no tengo mal el nombre, que es en Manta, pues, ¿no?, que es en cirugía cardíaca. Entonces, ahí tenemos, pues, ¿no?, el balón de contrapulsación intraórtica. Esta es la consola con la que se maneja, ¿ya? Y acá podemos ver a modo de esquema, pues, ¿no?, aquí el corazón de gris a su izquierda, y ese globo que está dentro de la aorta, ¿no? Por eso, balón de contrapulsación intraórtico, ¿no? Este es un modo de ayudar. Y el otro modo, pues, hay hospitales y clínicas acá en Guayaquil. Honestamente, no conozco, pero supongo que sí han de tener en Quito, de ley que sí, y o en Cuenca, no sé, allá ustedes en Manaví, si puedan contar, lo que se denomina ECMO, pues, ¿no? Es una oxigenación por membrana extracorpórea, como todo en inglés al revés, pues, ¿no? Y aquí está primero un esquema para que lo conozca un poquito, ¿no? Hay digamos así que el monitor donde usted programa las cosas, esto actúa como corazón, a modo de bomba, acá está la fuente de oxígeno arriba, aquí va en el oxigenador e ingresa la sangre oxigenada al corazón. En este caso, el paciente tiene solo un catéter grande, grueso, quizás como un tubo de tórax, ¿no?, por donde entra y sale la sangre. Sale sangre sin oxígeno y entra sangre con oxígeno, ¿no? Y acá es una foto, pues, de otro país. Podemos ver la ayuda y el soporte, ¿no?, la complejidad del paciente, ¿no? Miren las bombas, está todavía conectado a ventilador mecánico, etc., ¿no? Tenemos esas ayudas o soportes. Vamos concluyendo, pues, los números mágicos, ¿no? A veces uno en la unidad de cuidados intensivos dice, quiero que orine tanto, quiero que tenga esta presión, quiero que mejore el lactato, quiero que tenga estos números, ¿no? Y están bien para inicialmente tener clara la idea, ¿no? Pero nosotros no vemos números absolutos, nosotros vemos tendencias. Quiere decir que no es una golondrina la que hace el verano, sino muchas golondrinas. Entonces eso es lo que uno debe observar, ¿no? El panorama, vigilar a nuestro paciente integral, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? Recuerden, la parte clínica, la parte bioquímica y la parte hemodinámica. Entonces, ojo que esto es algo que muy pocas veces, a veces veo quien se detiene a ver un paciente, a ver su llenado capilar, ¿no? Pueden ver el dedo gordo del pie derecho que tiene un llenado capilar lento, a diferencia del izquierdo, pues, ¿no? ¿Sí? Acá podemos ver la vía central que conversamos hace un momento, ¿no? Parece más un catéter de hemodiálisis, pero bueno, la idea es que ese catéter, la punta, esté en la entrada de la vena cava superior o en la aurícula derecha. ¿Para qué? Para de ahí tomar una muestra y hacer una gasometría venosa, pues claro está, porque es la vena yugular por donde se ingresa.
¿no? Y eso nos va a dar un número que ya lo vamos a ver. Y no olvidar, pues, ojalá en nuestros hospitales, en nuestras emergencias, cada día puedan mejorar y tener un lactato check. Entonces, vamos a los números mágicos, ¿no? Lo ideal es que el paciente tenga una presión arterial de sobre 65 milímetros de mercurio. Se está estudiando un poco sobre los pacientes hipertensos, que no son nada infrecuente que lleguen a la emergencia, ¿no? Que pareciera que ellos necesitaran un poco más de presión arterial media, ¿no? Cuando usted toma la presión y en un paréntesis sale ese número, es la presión arterial media. Se lo puse en pequeñito, la hipertensión permisiva, que no es el tema en este momento, podríamos conversarlo en otra ocasión, pero es la presión que uno puede mantener si el paciente tiene un shock hemorrágico. En un shock hemorrágico que no tenga compromiso cerebral, porque ahí sí la hipotensión es perjudicial, pues, ¿no? Este es el valor del 70% de la saturación venosa central, es decir, la gasometría que yo tomé de la vía central. Mandé a procesar esa gasometría, y si está sobre 70, no es que esté bien el paciente. Recuerde, es el análisis clínico total del paciente, ¿sí? Si yo todavía lo veo que está pálido, frío, sudoroso, que el lactato no mejora, que el llenado capilar es lento, que no orina, no por este solo valor voy a decir que ya está mejor. No se olvide, uno ve las tendencias, ¿sí? Una de las 3 ventanas que mencionamos al principio, de las ventanas del cuerpo, es el riñón. ¿Se acuerda al principio de RCP? Riñón, cerebro, piel. Entonces, ver que mejore la diuresis de este paciente, que orine más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Los números. No importa. Si un paciente promedio pesa 70 kilos, ¿cierto? Y si usted ve que orinaba 35 mililitros por hora, y después de que todo lo que usted y su equipo multidisciplinario hizo para mejorar a este paciente dentro de la primera hora, ya pasó de orinar 35 a 70, eso es un buen dato. Y de pronto lo ve que mejora el llenado capilar, ¿sí? Y usted le hizo un lactato cuando llegó, porque sí tenía un lactato check, y tenía 4, y eso es muy malo, y ya normalizó, y tiene 2. Estoy actuando bien, ¿sí? Son metas, son objetivos a los que queremos llegar y saber que estamos haciendo una buena atención. Aquí les puse una máxima que honestamente trato de aplicarla todos los días cuando voy a mi unidad. Busque la sencillez y desconfíe de ella, ¿sí? Lo que le dije hace un momento, ¿no? Si usted puede ver, generalmente nos llama la atención el árbol que está casi a la derecha, ¿verdad? Yo les podría preguntar, ¿cuántos árboles usted ve que tienen manchas blancas? ¿Alguien que esté por ahí despierto todavía? Casi todos. Casi todos. Pero no nos llamó la atención, ¿verdad? Al principio. ¿O sí? No. Casi todos nos enfocamos en el árbol que se ve que es más grueso, ¿cierto? Entonces, no olvidar, ¿sí? No olvidar. No es solo un dato, es ver, no es solo ver el árbol, sino el bosque. Tratar de ver a todos nuestros pacientes de una manera integral. ¿Ok? Dos diapositivas más y terminamos ya. Esto es un dato importantísimo que generalmente los médicos con el tiempo sí nos ocurre, ¿no? De sernos un poco fríos, mecánicos en la atención, ¿no? Y por suerte contamos con ustedes, que son las de cuidado directo y que nos hacen un alto al frente y nos dice, doctor, un momento, no se olvide de hablar con los familiares. Deje entrar al familiar. Mira, acá les puse una imagen, ¿no? Les puse ahí los familiares, ¿sí? Porque esa es la realidad que estamos pasando, ¿no? Mucha gente espera fuera de los hospitales y no conoce nada de su familia. ¿Qué nos cuesta regalar unos minutos en nuestro celular para una videollamada? Pues cualquiera de nosotros quisiera que nuestros propios compañeros nos atiendan bien, ¿verdad? Y también que no se olviden nuestros familiares, ¿no? Y esto pues es un proyecto que nació en España,
que se denomina Humanizando los Cuidados Intensivos, ¿no? Ahí está el logo, y es un tema que, bueno, en otro momento también se puede conversar, pues, ¿no? Entonces, no olvidar la parte humana que nos pasa a veces. Y finalmente, algo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Esto generalmente ya ocurre en la unidad de cuidados intensivos, después de muchos días de atención, o generalmente los primeros días, ¿no? Suele estar presente. ¿A qué hago referencia? La referencia es porque hay un momento en que uno debe parar, ¿sí? No es ahora. Nuevamente les digo el tema de conversación, pero hay que tener claro eso. ¿Ok? En un momento en que uno dice, bueno, ¿hasta qué hora le voy a subir la norepinefrina? ¿Hasta qué hora voy a continuar? Pues, ¿no? Eso es algo que lo podemos conversar en otro momento. No olvidar, ¿no? El tratamiento, la neumonía VIP, ¿no? Uno toma oxígeno, dos soportes. Ventilar, infundir líquidos y los presores. Ahí está. Usted debe seguir investigando la causa del shock mientras esté atendiendo al paciente, ¿no? Y debe prevenir la parada cardíaca, ¿no? Listo, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, doctor, yo tengo una pregunta sobre el test de elevación de la pierna recta. ¿Qué signo va a dar el paciente, digamos de que, como dice, está encharcado el paciente? Ya. Exceso de líquidos. Sí, el test se llama elevación pasiva de las piernas. Lo ideal es tener un aparato, un monitoreo que nos permita poder predecir rápidamente la respuesta o la necesidad del paciente por más líquido, que a veces no lo tenemos en los departamentos de emergencia y algunas unidades de cuidados intensivos tampoco lo tienen, ¿sí? Podríamos en algún momento ahondar un poco más el tema, pero la idea es que al elevar las piernas, ¿sí? Se transfiere una cantidad de líquido que está en las venas de las piernas a la circulación central cardiopulmonar. Y eso haría, en una idea más o menos ideal, pues, ¿no? Mejorar un valor que se puede ver con un monitoreo más especializado. Por ejemplo, la variabilidad de la presión de pulso, bueno, son otros valores que en algún momento se pueden conversar. Pero uno lo puede ver de pronto que el paciente que estaba 80-50, le subo las piernas y de pronto la presión mejora a 110-80. Y usted dice, ah, no, a este paciente le falta líquido. Inicialmente puede ser así, sí, inicialmente. Como les digo, lo ideal es tener un monitoreo para poder dar como un tiro al blanco en el centro, ¿no? Y tratar de equivocarnos lo menos posible por el bienestar del paciente. No sé si respondí la pregunta. Sí, ahora sí ya me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, no sé si la Licen tenga alguna otra pregunta. Yo ya concluí. Doctor, muy buena su intervención, muy clara, didáctica, ha estado claro, he visto que los chicos han participado, están muy emocionados. Una excelente exposición y muy clara, que era lo que nosotros necesitábamos. Usted es docente, ¿verdad? Porque No. la forma didáctica, excelente. No sé qué opinen los estudiantes, pero yo lo veo muy bien y yo agradezco muchísimo su intervención. ¿Qué dicen los estudiantes? Hola, Muy buena. buenas tardes. Quiero agradecerle a la licenciada Hortensia y al doctor
De verdad que ha sido una clase muy importante, la he hecho de una forma que le he explicado muy clara. Le agradecemos su participación, ha sido muy valiosa, doctor. Le deseo pues muchísimo éxito. Nos ha demostrado pues que usted es un excelente profesional y de verdad que parece que fuera docente. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidas por muy valiosa su ayuda, doctor. Pues no creo que los estudiantes están muy entusiasmados también porque ha quedado muy clara su opinión, su participación, doctor. Bueno, gracias. Sí, la verdad que me gusta un poco esto de la docencia. No soy docente, en este momento no soy docente. Y mi idea es esa, o sea, realmente a veces uno habla de estudios y un sinnúmero de cosas que no se quedan fijadas en la cabeza. Y cuando uno ve al paciente no sabe qué hacer. Ajá, sí, es Lo verdad. importante realmente es actuar, ¿no? Tener la actualización y las cosas claras para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Bueno, ojalá, doctor, que haya una nueva oportunidad para que nos pueda brindar su valioso conocimiento como hoy día. Le agradezco muchísimo y le mando un abrazo, que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes.